Palabra de vida. Evangelio de hoy, Padre Carlos Yepes. Del primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos 16b, 19 al 21. En aquellos días el Señor dijo a Elías: unge como profeta sucesor a Eliseo, hijo de Safat, natural de Abel-Meholá. Elías se marchó y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando, con 12 yuntas en fila, y él llevaba la última. Elías pasó a su lado y le echó encima su manto. Entonces, Eliseo, dejando los bueyes, corrió tras Elías y le pidió: déjame decir adiós a mis padres, luego vuelvo y te sigo. Elías contestó: ve y vuelve, ¿quién te lo impide? Eliseo dio vuelta, cogió la yunta de bueyes y los mató. Hizo fuego con los aperos, asó la carne y ofreció de comer a su gente. Luego se levantó, marchó tras Elías y se puso a sus órdenes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 16. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor: tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Bendeciré al Señor porque me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículos 1 y 13 al 18. Hermanos, para vivir en libertad, Cristo nos ha liberado. Por tanto, manteneos firmes, y no os sometáis de nuevo al yugo de la esclavitud. Hermanos, vuestra vocación es la libertad, no una libertad para que se aproveche el egoísmo. Al contrario, sed esclavos unos de otros por amor, porque toda la ley se concentra en esta frase: amarás al prójimo como a ti mismo. Pero atención, que si os mordéis y devoráis unos a otros, terminaréis por destruiros mutuamente. Yo os lo digo, andad según el Espíritu, y no realicéis los deseos de la carne, pues la carne desea contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne. Hay entre ellos un antagonismo tal que no hacéis lo que quisierais. Pero si os guía el Espíritu, no estáis bajo el dominio de la ley. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 51 al 62. Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros por delante. De camino, entraron en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento. Pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos? Él se volvió y les regañó, y se marcharon a otra aldea. Mientras iban de camino le dijo uno: te seguiré
a donde vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madriguera y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro le dijo: Sígueme. Él respondió: Déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: El que echa mano al arado y sigue mirando atrás, no vale para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Santa Teresa de Jesús afirmaba: Señor, son pocos los que te siguen, porque a los que te aman tú los crucificas, y a los que te crucifican tú los amas. Mucha razón tenía esta santa y mística española, porque en verdad seguir a Jesús no es fácil. Este seguimiento implica exigencia personal, y el Evangelio de Lucas del capítulo 9 que hoy nos presenta la liturgia de la Iglesia es enfático en estas exigencias o condiciones existenciales para ser verdaderos discípulos de Jesús. En nuestra vida, en nuestro proyecto personal, en el trabajo, en el estudio, en cualquier trabajo que emprendamos en nuestra existencia, descubriremos la realidad de que necesitamos condiciones especiales para emprender cualquier proyecto, y máxime si se trata del proyecto de seguir a Jesús. La primera palabra que tendríamos que decir es esta: se exige decisión, determinación, voluntad de hierro. Nos dice en efecto el Evangelio de hoy que Jesús tomó decididamente el camino a Jerusalén, donde él sabía que iba a entregar su vida, que iba a ser capturado y crucificado. A veces sabemos que en nuestra vida hay que tomar decisiones difíciles, pero con esa determinación, con esa decisión nos debemos de sostener, sabiendo que hacemos la voluntad de Dios, y haciendo la voluntad de Dios, hacemos lo mejor para nuestra vida. Pero en un segundo momento encontramos el rechazo a veces de los hombres. En efecto, cuando Jesús, acompañado de dos de sus discípulos, Santiago y Juan, camino de la ciudad de Jerusalén, pasan por territorio pagano de Samaria, son rechazados, no son atendidos precisamente por dirigirse a Jerusalén, ciudadanos que ellos los samaritanos no querían. Santiago y Juan se fastidian y piden un castigo para este pueblo de Samaria, pero Jesús sabe que más allá del rechazo humano, no se puede detener en peleas con los hombres y tiene que cumplir su misión, la que el Señor le ha encomendado. Nosotros no nos detengamos en el camino a pelearnos con personas, a recoger las piedras que nos tiran, de alguna manera vivir de aprobaciones o de rechazos. Cuando tenemos la claridad de cuál es la misión que Dios ha colocado en nuestra vida, por encima de elogios o de críticas humanas, por encima de admiradores o detractores, cumplamos la misión que Dios nos ha encomendado. Pero habría una tercera característica de este seguimiento. Jesús nos invita al desprendimiento material. El apoyo, la fuerza del evangelizador, de quien cumple la voluntad de Dios, no es precisamente las seguridades humanas. Jesús, en efecto, a una persona que espontáneamente le dice que le seguirá en el discipulado, que le seguirá a Jesús, él le responde: las zorras tienen cuevas y los pájaros donde dormir, pero el Hijo del Hombre y sus seguidores no tienen donde reclinar la cabeza. Jesús nos invita a vivir más ligeros de equipajes. No es ciertamente no tener ningún bien material, pero sí es ciertamente no colocar nuestro corazón en ese bien material.
El evangelizador tiene que vivir ligero de equipaje, porque las cargas de las seguridades materiales de alguna manera hacen pesado, por no decir imposible, el caminar en el seguimiento de Jesús. Habría un cuarto aspecto para detallar, y es que Jesús nos invita a vivir sin apegos afectivos. Aún un amor tan legítimo y tan grande como el de la familia nos invita a superarlo cuando se trata de ser fiel a Él. ¿Cuántas veces, por un amor mal entendido o mal asumido hacia un hijo, hacia un cónyuge, dejamos de hacer el bien a muchas personas, nos encerramos en nuestro pequeño mundo afectivo de familia y olvidamos que nos debemos a una comunidad, a los demás? En efecto, encontramos aquí dos casos elocuentes. Cuando le dice Jesús que le siga una persona, pero le expresa un pretexto: déjame primero ir a enterrar a mi padre, y Jesús le dirá: dejen que los muertos entierren a sus muertos. Ya no hay vida en el papá, no nos podemos detener en el pasado, no nos podemos anquilosar en la historia. Lo que ya no es, dejemos que los muertos entierren a sus muertos. No vivamos de una historia económica, afectiva, una historia de renombre que ya no tenemos, vivamos con libertad. Pero también encontramos otro segundo ejemplo, cuando un hombre le dice: te seguiré, pero déjame primero ir a despedirme de los de mi casa. Y Jesús le dirá: el que empuña la mano en el arado y mira para atrás no sirve para el reino de los cielos. Podríamos decir que mirar atrás es vivir con apegos, es no vivir con intensidad el presente, es no soñar con valentía, con coraje, un mañana, un futuro mejor. Se dice de los jóvenes que sueñan con ardentía el futuro, y se dice de los viejos que viven con nostalgia del pasado. Pues no se trata ni de ser unos soñadores empedernidos como los jóvenes, ni unos nostálgicos eternos como los adultos mayores. Se trata de vivir el hoy, con pasión, con fuego. El pasado ya no es, el futuro no lo conocemos, y lo único cierto que tenemos es este presente. Por eso, hoy pidámosle al Señor decisión para todo proyecto bueno que tengamos. No nos desanimemos cuando encontremos rechazo o contradicciones. No pongamos nuestras fuerzas en las seguridades puramente materiales, y no vivamos de apegos económicos o afectivos mirando para atrás lo que dejamos, porque no seremos dignos de ser discípulos de Jesús ni de construir el reino de Dios entre los hombres. Señor, cuántos valientes, cuántos corajudos, cuántos hombres y mujeres audaces necesita nuestro mundo, que hablen en su lugar de trabajo, en sus familias, entre sus amigos, de lo que tú, el amor de Dios, ha hecho, ha renovado en sus vidas. Señor, ayúdame a ser un evangelizador con fuego, sin temores, con la audacia, con la unción del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En junio, mes del corazón de Jesús, signo del amor de Dios por el hombre. Te invitamos a una nueva temporada de reflexiones. ¿Por qué me cuesta amar? La crisis de hoy no es de los matrimonios o las familias. La crisis es del amor que sostiene el matrimonio y la familia. La cultura individualista, la mentalidad del tomar, usar y descartar, el vaciamiento espiritual del hombre posmoderno, la vida hedonista que no hace sacrificios por nadie, nos bloquea y anula para la experiencia y la misión más sublime de la vida. Cada vez es más difícil, estresante y sin plenitud la convivencia armónica, estable y duradera. Cristo nos enseñó el camino del verdadero amor, pero hemos olvidado su mensaje. Encuéntranos todos los martes y jueves en vivo a las 9 a.m. en YouTube y Facebook Live
con Joana Londoño y el Padre Carlos Yepes. ¡Te esperamos!